La saludamos. Nilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí sí, lo escucho. Yo los escuchaba, ustedes no me escuchaban a mí. Buen día, bien. Buen día. Un gusto tenerte, Nilda, y bueno, recién hablábamos de que hace un tiempo atrás el concepto de pobreza era para aquellos que no tenían un sueldo fijo, ¿no? Porque se suponía que el sueldo, el salario, por lo menos alcanzaba para cubrir la canasta básica. Ahora estamos remando para que el empleado que tiene años de antigüedad, que tiene una determinada categoría, etcétera, no trate de llegar a la canasta básica, a los 200.000 pesos. Exacto. Que se supone que es actualmente, si aplicamos el 8% que dicen que va a ser la inflación de abril, vamos a llegar a 200.000 pesos ahí nomás de la canasta básica. ¿Y quién gana 200.000 pesos en este momento, no es cierto?, como salario inicial en la docencia. Exacto, no, yo creo que todo lo que fuimos perdiendo, yo me inicié en la administración pública y antes, o sea, decir que en categoría 22 ya era súper jefe y la 23 eran muy pocos los que accedían en el sentido de lo que significaba en jerarquía salarial y demás, y la 24, bueno, después con el correr del tiempo se fue achatando todo, como también la pirámide salarial en la docencia, ¿no? A través de distintos mecanismos, y uno lo fue aceptando como una cuestión coyuntural, como una emergencia, y quedaron para siempre, como son las sumas no remunerativas, que tanto daño nos hacen al momento de jubilarnos, ¿no? Y que son inconstitucionales. Que son inconstitucionales. La Constitución claramente de la provincia dice que todo aumento salarial debe tener los aportes de ley y forma parte del sueldo. Exacto. No, totalmente. Entonces te decía, venimos perdiendo, pero de mes a mes perdemos. A veces cuesta explicarlo, pero yo decía, si a mí el mes pasado ya me faltó para empatar a la canasta, y el mes antepasado también, es deuda que yo acumulo. Claro. Y así vos me aumentes el 50%, yo no llego a la canasta, porque en esta situación en la que estamos, de que los precios aumentan día a día, o incluso de hora a hora, porque tenemos muchas historias de gente que fue a comprar un producto que ya había visto el precio y para cuando llegó tiene otro. O ayer me decía un compañero de un taller de herrería de una escuela técnica, vos te vas a querer comprar hierro y te dicen no hay, pero vos atrás del vendedor ves la pila de hierro, pero no te quiere vender porque cuando tenga que reponer no sabe qué precio es el que va a tener, ¿no? Tal cual. Entonces, esa cuestión es la que nosotros decimos nos perjudica notablemente y nos hace que nosotros digamos no alcanza, porque aún hoy, lo que dice nuestro comunicado de prensa, el gobernador lo que anuncia parece bonito, pero lo anuncia para fin de mayo. Nosotros estamos transitando mayo, vaya a saber lo que va a pasar de acá a fin de mayo. Sí. Además, nuestra canasta, él anuncia para fin de mayo 160 de salario inicial, pero la canasta de marzo estaba a 190, porque lo que vos decís, no solo el índice de inflación, sino a eso hay que sumarle que van a aumentar la tarifa de los servicios públicos de todos, o sea, sí, producto del acuerdo del fondo. No solo la luz, va a aumentar la telefonía, el cable, entonces decimos, vamos resignando cosas de nuestras vidas, de nuestra cotidianidad, a la que nos habíamos acostumbrado, y ayer incluso hablaba con una psicóloga, me decía, lo primero que la persona en una situación de crisis desecha es la terapia, su salud mental, y resulta que la salud mental es la que explota en situaciones como esta. Entonces, Nilda, es grave lo que nos está pasando. No solo grave por el presente, sino por el mañana también. Sí, te escucho. Nilda, desde mi posición como observador, como periodista, como comentarista, veo cómo se ha simplificado las consignas. Antes era, vamos a reclamar un aumento salarial. Ahora es, queremos llegar a la canasta básica. A ver, se ha simplificado trágicamente. Yo nunca hace, 10 años atrás o 20 años atrás, la consigna del sindicato no era
no quiero caerme de la canasta básica. La consigna del sindicato era más ambiciosa, digamos. Ahora es alcanzar la línea. Presupuesto educativo. Claro, ahora la lucha es no caerse de la línea de la pobreza, cobrar lo mínimo para pagar los gastos básicos, olvidándonos de irnos de vacaciones, de comprar algo, no, eso ya quedó atrás. De comprar libros. ¿Sí? De comprar libros, de comprarte un curso, de pagarte un curso. Yo incluso te dije a vos en alguna nota, cuando pedimos el adelantamiento, te dije ese día que fui a presentar la nota a Casa de Gobierno, nunca me sentí tan pobre, porque dije, nunca pedimos solo esto. Y en ese momento fuimos a pedir eso y dijimos, bueno, y reunámonos para discutir. Pero lo urgente era, adelantame lo que me dijiste para junio. Pero era, adelantame para abril, o sea, a ver si se entiende. Porque decir, bueno, le dieron el adelantamiento. No, pues yo te lo pedí para abril. Entonces, está bueno lo que nos dio, porque obviamente, ¿quién no quiere ganar más? Pero vos me estás diciendo, me hace acordar mucho a mi papá cuando yo estaba en cuarto grado, no me acuerdo, tercero, segundo, y me dijo, vas a tener la bicicleta, pero la vas a tener el año que viene cuando pase de grado, cuando termine el año y pase de grado. Entonces, se parece mucho a esos regalos que hacían nuestros padres antes, en cuanto a, te voy a dar, pero ¿sabes cuándo? Es decir, ni siquiera es lo que pedimos totalmente. Entonces, Milda, y recién eso hizo que consultemos a los compañeros y que los compañeros digan, hacemos paro, claro, lo hacemos el 12 porque hay que haber tiempo para avisar, todo eso, y además nos pidieron que agreguemos otras cuestiones. Yo les pido a ustedes que siempre se ocupan y demás, les voy a pasar teléfonos de compañeros del interior que quieren hablar de esto que significa la auditoría médica, que solo atiende en Formosa Capital, que se les niegan certificados médicos sin que el médico tenga la posibilidad de constatar que efectivamente el compañero está enfermo, porque sabemos que hay pícaros, pero el tema es que el pícaro va a conseguir el certificado médico. Y esa misma auditoría que le negó al compañero que efectivamente está enfermo es la que le concede al pícaro, para decirlo amablemente. Sí. Entonces, vamos a sumarnos de vuelta a esa campaña que habíamos iniciado el año pasado y el anteaño pasado, pidiendo la apertura de oficina o bien algún otro mecanismo que aproxime al paciente a los médicos. Milda, es más que elemental lo que están pidiendo. Vamos a explicarle a la gente que no sabe que antes el empleado que estaba enfermo, el empleado público, iba al hospital, por ejemplo, si vivía en el interior, ¿no? Anunciaba, había una organización en la localidad que podía controlar si esta persona estaba efectivamente enferma o si estaba macaneando. Ese sistema era local. Ahora resulta que una persona que se enferma en Ingeniero Juárez, no sé cómo hace, pero tiene que gestionar acá en Formosa Capital. ¿Es así de extremo? ¿Tengo que venirme 500 kilómetros para hacer la gestión acá? Hasta 3 días se lo entrega a su directora lo sube al sistema y recibe el informe. ¿Qué es lo que dicen los compañeros? A veces recibe el informe y dice que no. ¿Y qué haces si vos estás enfermo? Ayer incluso me decía una colega, mirá, estamos, mi grado completo tiene un estado gripal, que ya no sabemos si es COVID, si es gripe, si es qué, porque no hay reactivos en el hospital para que nos hagan el estudio, en el hospital modelo de Ingeniero Juárez. Sí. Entonces me decía, yo me compré un test rápido y me hice, porque obviamente yo me traje, no sé qué es, y toda mi familia está igual que yo. También el caso del dengue y de chikungunya. Entonces me decía, estamos en esta situación y corro el riesgo de presentar un certificado médico y que me digan no. Entonces, si es superior a 3 días, sí se tiene que venir a Formosa, pero ¿sabes lo que sale? Sí. Entonces yo descubrí hace poco que algunos compañeros siguen afiliados a otros sindicatos, porque ¿sabes cuál es el servicio del sindicato? Le pagan el pasaje para esos casos. Mira vos. ¿Entendés? Ahora, entonces, está bien, es una de la forma que encontró el sindicato, pero digo, qué terrible, en vez de plantearle al patrón, usted tiene que resolver esto, o nos pasa cuando hay que sacar un certificado para la aptitud física, o sea, nosotros tenemos que renovar cada 5 años nuestro psicofísico. Entonces, en los pueblos no hay oftalmólogos,
no hay otorrino a lo mejor. Ahora, Nilda, bueno, tiene que faltar un día y venirse. Sí. Lo lógico es que vos hace 20 o 30 años estabas en una situación de precariedad en el interior y con los años, con el progreso, mejores. Ahora se da la situación al revés. Antes era más fácil hacer estas gestiones y ahora se hizo más difícil. Ahora es más costoso, es decir, te la complican y te la encarecen. Bueno, yo doy siempre un ejemplo. Mi mamá estaba en trabajo de parto en Juárez, el 2 de junio va a ser 60 años, y mi papá la trajo en un vuelo sanitario a Formosa. Yo hablo de 1963, había vuelos sanitarios. Mira vos. Entonces, ¿de qué me van a hablar? Mira vos. Esa cuestión de que nosotros queremos, pretendemos que nos escuchen, y en esto decirle a los compañeros que si no hacemos el esfuerzo todos juntos, que vamos a hacer juntada de firmas, o sea, otra cosa no podemos hacer por ahora, vamos a habilitar un número de expediente, lo vamos a hacer público, entonces el que no quiera presentar con nosotros, que agregue notas a ese expediente, pero que de alguna manera le llegue al gobernador, o sea, es una necesidad, no estamos macaneando, sí. Que está enfermo, y encima tenés que venir a mostrar que está enfermo, y tenés que gastar otra plata extra, porque después el medicamento sale caro, porque el médico no hay turno cuando vos decís que tenés que hacer, pero decís si es privado tenés turno en ese mismo día. Entonces todos sabemos, ¿por qué vamos a hacer como que no sabemos? ¿Y por qué nos vamos a enojar con el médico si el médico también tiene que ganar bien? Yo quiero que me atienda bien, que claro. Estudie, que se forme. Entonces, es toda una gran máquina que alguien tiene que pararla. Entonces nosotros vamos a hacer lo que los compañeros nos dijeron. Agreguen al pliego esta situación, el retraso en las altas y bajas, que a pesar de muchos anuncios, de muchos sistemas, nosotros tenemos compañeros que todavía le adeudan parte del salario del 22, que hoy tienen problemas y que encima como el sistema es nuevo te hablan en chino mandarín. Yo todavía no lo entiendo el sistema nuevo, lo digo, lo escribo. Necesitamos que nos citen a los gremios y que nos digan esto funciona acá, entonces cuando tenemos que asesorar o tramitar sabemos dónde ir a preguntar o cómo destrabar. Entonces dicen, no, porque volvió, porque el CIGEP, porque la L, la M, la P, pero lo concreto es que el compañero no cobra. Sí. Entonces, necesitamos que eso realmente se haga eficiente, necesitamos titularizaciones, los conflictos que se están desatando porque hay pocos titulares y porque se mueven titulares según el gusto y paladar de las delegaciones zonales. O sea, en este momento hay un conflicto en Campo Bandera porque los docentes, la comunidad no quiere que la docente titular que movieron desde Pozo de Maza sea la directora, quieren que sea una docente interina, que es de la comunidad que está en Campo Bandera. El estatuto dice que tiene que ser titular, y yo le trato de explicar a la comunidad eso, pero la comunidad me dice, bueno, pero en Pozo de Maza deberían ofrecerle a la docente Yanina Carabajal, pues Yanina le decimos, en realidad se llama Concepción, deberían ofrecer porque es la titular y pusieron un interino. Entonces, ¿por qué en Pozo de Maza sí? ¿Por qué en Campo Bandera no? Y bueno, y a mí se me acabaron los argumentos. Claro. Entonces, hay situaciones que se suceden y que cada vez agravan más, que se actúa de hecho por sobre todas las normativas, sobre todo, sí. Pero además, y genera Nilda, un mayor malestar. Esto de que los docentes suplentes, y no sé si los interinos, no conozco bien el detalle, pero que cesan a fin de año y tienen que hacer todo el trámite de vuelta y sus sueldos arrancan otra vez, todo el proceso de pago y de planillerío año tras año. Es decir, ¿cómo es esto? Es decir, antes no existía este sistema de que te cortaban todo, tu situación laboral quedaba en el aire, tenías que volver otra vez a hacer todo el trámite para arrancar al año siguiente. Claro, viste, pero si funcionara bien, yo entiendo, bueno, siempre pagan los justos por pecadores. Hay abusos en el sistema, pero yo insisto en esto, porque dicen, no, hay que modificar el régimen de licencia. Yo digo, no, porque no es esa la solución, porque el régimen de licencia se hizo en función de situaciones vividas y conocidas por otra gente, lo hicieron hace mucho.
Y entonces, no, pero porque fulano hace esto, porque fulano hace... Pero ese fulano, tenga la normativa que tenga, lo va claro, a usar. Porque tiene acomodo. Entonces, ¿por qué se hizo? Claro, entonces, ¿por qué se hizo esto? Porque alguien tenía que cesar y resulta que seguía cobrando. Bueno, pero yo digo, no hay problema, yo ceso al 31/12, pero vos me das el alta inmediatamente ni bien me presento. Pero no, el docente se presenta el 15 de febrero y vos ya estás transitando el 15 de marzo y no tiene los papeles. ¿Pero por qué no tiene los papeles de su alta? Porque es suplente de alguien que tiene una licencia que sale por resolución. Y esa resolución se demora. Y nadie hace nada porque sabe que a ese fulano le va a salir la resolución, ¿entendés? Sí, sí. Y a veces es abril, es mayo, es junio, es julio, te digo, hay gente que a octubre le sale la resolución. A ver, para que entiendan los que no son docentes y los que no siguen de cerca esto. Gente, docentes, que están enseñándole a sus hijos, señora, señor, sus hijos están recibiendo enseñanza de un docente que renovó su interinato en febrero, empezó a dar clases, y en octubre todavía no le salió la resolución. Entonces está en el aire y está dando clases en el aire. Exacto, no está cobrando, que es muy grave. Bueno, ahí está, más claramente. No está cobrando durante meses. Imagínese las ganas que tiene que ser realmente un sacerdocio, tiene que ser un héroe civil para enseñar mes tras mes y no cobrar. ¿Por qué no lo hace el funcionario que está muy cómodo en su oficina? Si ese funcionario deja de cobrar un mes, le agarra la locura, monta un piquete. Jamás se le va a pasar por la cabeza no cobrar un mes, pero el docente sí puede no cobrar febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre. Claro, y encima decíamos nosotros que mientras tanto no accede a la obra social porque no tiene la percepción de los saberes, pero el día que le pagan los saberes, le descuentan una obra social a la que no tuvo acceso. Por ejemplo, estas son cosas que yo digo, si se armara una mesa técnica donde no vamos a discutir si vos sos más bueno, vos sos malo, sino vamos a ir a resolver estas cuestiones cotidianas, claro, lo podríamos resolver porque el patrón es el mismo. Claro. Si, o sea, vos sos, es como que vos me contrates para la radio, y vos sos también el que me va a dar el sistema de salud, y vos sos el que me vas a pagar. O sea, yo no me voy a salvar el día que me pagues del descuento del aporte del IACEP. Claro. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que no se pueda comunicar educación con IACEP, establecer un mecanismo y decir, sí, la señora fulana está trabajando, todavía por alguna cuestión operativa no le damos el alta, pero dale el servicio? Totalmente. ¿No? Entonces, no hay una preocupación por el ser humano. Eso a mí me queda absolutamente claro y lo quiero discutir públicamente, si es posible, con alguien. Como lo del seguro que te decía, de esta compañera a la que no le reconoce de seguro el IPS porque educación no se sienta y le dice, mira, a los docentes nosotros los mandamos a hacer cosas que no están declaradas, que no hay recorrido, que no hay itinere, porque la mando a un acto de izamiento, porque la cito al programa por nuestra gente todo, porque le mando a la cantata, porque le mando a la feria de ciencia, y que se hacen en otros lugares que no son el lugar habitual de trabajo, que no es el retiro, mejor dicho, el tránsito del domicilio al lugar de trabajo. Entonces, hay muchas cosas. Nosotros estamos preparando un material para explicarle a los colegas que habría que pensar muy bien si van a hacer las actividades extracurriculares, claro, porque no van a tener cobertura. Y si les pasa algo, van a correr por su cuenta. Nilda. No, el caso de esta compañera de Piranía, o sea, está pagando de su bolsillo la psicóloga y la psiquiatra, que sale carísimo porque perdió un embarazo de 8 meses, sí, ya con todo el ajuar comprado, con el nombre elegido para la niña, y el Estado provincial. Yo le digo, es como que vos me digas que el IPS es Larreta y el otro es Alberto Fernández. No, son el mismo gobierno. Totalmente. No, pero por eso digo, falta esto, un poco de humanidad, un poco de empatía. Diría Cristina, funcionarios que funcionen. Y cuando hablamos de la canasta básica, me quedé pensando, cuando vos hablabas del valor de Internet, hoy una conversación que tienen muchos padres con sus hijos
es cuando el hijo le dice, mamá, aumentó mi internet, vale 10.000 pesos o vale 13.000 pesos. Y vos te agarrás la cabeza porque es mucha plata. Es decir, si lo cambiás en dólares al precio blue y capaz que un norteamericano te dice, no, es barato tu internet. Pero para el sueldo argentino, gastar 10.000 o 13.000 pesos en un servicio de internet para un chico es algo que el padre lo piensa 2 veces porque no le cierran los números. Y sin embargo, para ese chico es tan esencial. Anda a explicarle al chico que no va a tener internet. No, pero para la familia incluso, porque tiene que ver con esto desde bajar material para la tarea, desde comunicarse, es una cuestión de seguridad, un montón de cosas, pero yo insisto en esto, todos tenemos derecho a tener internet, todos tenemos derecho a tener internet. Esto no es una cuestión de gorilas, no sé, paquetes, bueno, viste que se ponen de moda de vuelta conceptos de los años 70. Bueno, no, es una cuestión ya de un derecho humano elemental hoy. Sí. Entonces, no hay excusa para decir que está bien lo que nos pagan. No está bien, y encima faltó decir algo, que de ese salario docente va a venir otra vez aporte para pagar a la cocinera, para pagar a la que limpia. Sí. Faltó esto. Qué bueno que nos haces acordar, porque cuando vos decís que la gente se va acostumbrando a las malas noticias y después ya queda internalizado, y me hace acordar esa imagen de la rana que la meten en la olla, y van calentando despacito el agua hasta que la rana no se da cuenta y ya muere por estar en agua hirviendo. Estamos acostumbrados a aceptar de que los docentes tienen que echar mano a su bolsillo, y los padres también, para pagarle al personal de maestranza, cuando hace 30 años atrás todos las escuelas tenían su portero, por lo menos uno, por lo menos. Casi todos tenían portero a la mañana y tenían otro portero más que hacía el turno, y entonces siempre tenía la escuela un portero, un personal de maestranza. Ahora resulta que ya hemos aceptado que el Estado no se hace cargo de mantener las escuelas, y así les va a las escuelas. Se empiezan a caer a pedazos, y después de X años, una escuela nueva, techito azul, está hecha a pedazos. No, mira, pero lo terrible, Gabriel, es que es la misma línea para todos, sin importar el color político partidario, es lo mismo. Lo que venimos conversando con algunos compañeros de sindicatos de otras provincias. Fíjate que, por ejemplo, en este momento hay una huelga grande en Santa Cruz. Vos decías, bueno, los medios nacionales van a tomar, porque es Alicia la que está tratando incluso de sacarle la inscripción gremial al sindicato docente. Pues no, hay un blindaje mediático importante. Misiones, no era ayer, el Día del Trabajador, una marcha espectacular sobre la ruta, porque salen tanto los yerbateros, digamos, los campesinos yerbateros, junto con los tariferos, se llaman ellos, con los docentes, porque se cierran las escuelas en las colonias agrícolas, porque tienen poca población, porque la población también empieza a migrar por razones económicas a la ciudad. Entonces, y nosotros veíamos lo que era esa masa humana sobre la ruta. Ningún noticiero toma eso, ¿entendés? Nos muestran qué violentos son los de París. Ahora, hace meses que los de París vienen violentándose por el tema de la reforma jubilatoria. Y bueno, entonces vamos a tapar con lo de París, pero no vamos a sacar lo que pasa en Argentina. Entonces te decía, es muy grave. Nos muestran las escuelas de la propia ciudad de Buenos Aires, las ratas, los techos que se caen, de la ciudad de Buenos Aires, de la capital. Entonces hay una decisión política muy embromada que atenta contra la educación pública argentina, que debería ser un motivo de preocupación y discusión de los políticos, de los candidatos. Incluso, por eso te acordás, nosotros hicimos una carta educativa, porque queríamos que hablen, que digan algo. Hilda, a tal punto ha evolucionado esto, o involucionado, que ya hay candidatos presidenciales que hablan de eliminar el derecho a la educación pública. Claro, y se acepta. Que estos candidatos cometen sincericidio. Y se acepta. Y hay jóvenes que son los
destinatarios naturales del derecho a la educación, que adhieren a ese concepto. Y que son ellos los que se van a... Pero ¿por qué pasa esto? Porque hicieron una mala palabra de lo que es el Estado, de lo estatal. Y yo le digo, cuando hablo, incluso yo hablo de propios colegas, digo, guarda con lo que estás diciendo. Vos estás avalando a tu asesino, porque todo es el Estado. A mí me pasó cuando discutí con algunos jóvenes que su papá trabaja en el Estado. Le dije, ¿qué te pasa? Entonces, renuncié a tu mesada mensual, porque te cuento que esa plata es del Estado, ya que el Estado es tan malo. Porque también hay que decir que esos discursos no son inocentes. Hay sectores que quieren que el Estado pierda control, que el Estado deje de cobrar impuestos. Estoy hablando de sectores muy poderosos. Entonces han hecho una gran campaña que se parece mucho a los 90. Vos y yo, que somos más grandes, lo hemos vivido. Cuando nos metieron en la cabeza que todo lo público era malo. Claro. Entonces, y que el ferrocarril público era malo, entonces ya no tenemos más ferrocarril, por ejemplo. Exacto. Y si tuviéramos ferrocarril, podríamos viajar a un costo o transportar mercadería a un costo mucho menor de lo que hoy pagamos con un camión o con un colectivo. Pero ¿qué pasó? Hay que contarle a la gente, nos hicieron la cabeza. Entonces era muy difícil, porque tú decías, no, cuando sea privado y va a haber competencia, y va a estar la línea A que te va a cobrar 200, y la otra, porque va a querer que vaya, te va a cobrar 150. Vamos, diría el formoseño, se ponen de acuerdo y nos embroman juntas todas, porque así es, la clase alta, la clase poderosa se pone de acuerdo, los perejiles somos los que nos rompemos entre nosotros, ¿no? Entonces, me parece que esta discusión es la discusión de fondo. ¿Qué quieren hacer con las escuelas públicas y qué quieren hacer con los hospitales? Eso es otra cosa que está en riesgo. Tal cual. Nilda, gracias. Y 12 de mayo, ¿no? Recordemos, 12 de mayo va a ser la marcha. Todos a la plaza, todos a la plaza, porque puede ser que tu sindicato no te convoque, pero vos trabajás a la tarde, andás a la mañana, mandás a tu mamá. O sea, yo creo que todos tenemos que ir a la plaza, los jubilados con más razón, no hay excusa, se trata de sobrevivir, eso estamos pidiendo. Totalmente. 12 de mayo a la Plaza San Martín, docentes que están 9 de la mañana. Agremiados y no agremiados, o incluso los padres que quieran acompañar a los educadores de sus hijos. Gracias, Nilda. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Nilda Patiño, secretaria gremial del gremio Docentes Autoconvocados.